Imaginen la escena. Milán, siglo IV. Un joven y brillante Agustín de Hipona visita a su mentor, el obispo Ambrosio. Y lo que ve lo deja perplejo. Absolutamente, perplejo. A tal punto que siente que tiene que escribirlo para la posteridad. Exacto. Ve a Ambrosio leyendo, pero de una forma que Agustín, al parecer, nunca había visto. Lo está haciendo en completo silencio. Y esa anécdota es fantástica porque nos aterriza de golpe en una realidad que, bueno, ya olvidamos. Para nosotros leer en silencio es lo normal, ¿no? Es lo que hacemos todo el tiempo. Claro, para Agustín era un prodigio. En sus confesiones lo describe casi como un acto de magia. Dice: sus ojos recorrían las páginas, su corazón entendía el sentido, pero su voz y su lengua estaban quietas. Increíble. Y esa imagen es nuestro punto de partida. Hoy vamos a explorar la historia oculta de un acto que damos por sentado. Porque leer, que nos parece algo tan personal, tan íntimo, pues no siempre fue así. Para nada. Tiene toda una historia de revoluciones, tecnológicas, sociales y hasta mentales. Justo. Y para guiarnos en este análisis tenemos extractos de una obra monumental, Historia de la lectura en el mundo occidental, y también una síntesis muy clara de esa evolución. La misión es entender cómo pasamos de un mundo donde leer era un acto sonoro, público, a la experiencia silenciosa que conocemos. Es que esa es la distinción clave que plantean las fuentes. La escritura no nació para la literatura, nació para la contabilidad, para llevar registros. Para algo práctico. Sí, muy práctico. Y por siglos, un texto era, en esencia, un guión para la voz. No tenía vida propia hasta que alguien lo oralizaba, lo interpretaba para una audiencia. La idea de que ese texto pudiera hablar directamente en la mente de alguien era casi una ruptura. Entiendo. Entonces, si para Agustín ver a alguien leer en silencio era todo un espectáculo, ¿cómo era la escena de lectura habitual en Grecia o en Roma? ¿Nos imaginamos a la gente en las plazas declamando sus rollos? En gran medida, sí. La lectura era una actividad social, sonora, y el propio formato de los textos lo exigía. Se escribían en lo que se llama scriptio continua. ¿Qué es eso exactamente? Imagínate un bloque macizo de letras, sin espacios entre palabras, sin mayúsculas, sin puntos ni comas. Nada. ¡Wow! Un muro de texto. Exacto. Un código que había que descifrar. Y la mejor herramienta para hacerlo era la voz. Murmurar las palabras para encontrar dónde terminaba una y empezaba la siguiente. O sea que el sonido era una herramienta para poder entender. Y leí algo fascinante en las fuentes sobre esto, que los antiguos griegos ni siquiera tenían una sola palabra para leer, tenían varias. ¿Así es? Y cada una revela una parte de esa experiencia. Usaban, por ejemplo, nemein, que originalmente significaba repartir, como se reparte el pasto al ganado. Aquí se repartía el sonido del texto a un público. Leer para otros. Eso es. Luego tenían anagignoskein, que ya se parece más a nuestra idea de reconocer las letras. Y finalmente dierchoumei, que era recorrer el texto a fondo, estudiarlo. Las fuentes citan testimonios de Eurípides o Aristófanes, pero siempre como una práctica de eruditos, gente que necesitaba una concentración extrema, o para momentos de mucha intimidad, como leer en un barco, a solas. Casi antisocial, entonces. Se veía un poco así. La norma era compartir la palabra. Y aquí es donde llega la primera gran revolución tecnológica. Un cambio físico que, según las fuentes, lo alteró todo. El paso del rollo al códice. Correcto. Dejamos atrás el volumen, ese largo rollo de papiro que había que desenrollar con 2 manos, para adoptar el códex. El libro con páginas cosidas que podemos hojear. Como un libro de hoy. Tal cual. Y parece un cambio simple, pero las consecuencias para la mente fueron sísmicas. Claro, porque me imagino que un rollo te obliga a leer de una forma muy específica. No puedes simplemente saltar a la mitad del texto. Exacto. El rollo impone una lectura lineal, continua. El códice, en cambio, libera al lector. Por primera vez se puede saltar de un capítulo a otro. Consultar un índice, por ejemplo. Justo. O poner un dedo en una página para comparar un pasaje con otro que está 100 páginas más adelante. Permite una relación no lineal con el texto. Entonces no es solo un cambio de hardware, por así decirlo. Es una actualización del software, del cerebro. El pensamiento ya no está obligado a ser secuencial. El libro deja de ser solo una historia para escuchar y se convierte en una base de datos para consultar,
una herramienta de trabajo. Ahí está. Es el nacimiento de la lectura de referencia, fundamental para juristas, teólogos y más tarde para los académicos. Lo que nos lleva directamente a la Edad Media, donde parece que estos dos modelos de lectura, el de placer y el de trabajo, se separan claramente. Por un lado está el modelo monástico. Sí, en los monasterios la lectura era, fundamentalmente, un ejercicio espiritual. Su propósito no era adquirir información, era transformar el alma. Háblame de este concepto que mencionan las fuentes, la ruminatio. La imagen es potentísima. Y lo era. Ruminatio es rumiación, como las vacas que vuelven a traer el alimento a la boca para masticarlo de nuevo. La idea era esa. Masticar el texto. Literalmente. Leer un pasaje de las Escrituras lentamente, en voz baja, casi murmurando, masticándolo una y otra vez hasta que sus palabras se asimilaran en lo más profundo del ser. Era una lectura intensiva, corporal. Qué distinto a cómo leemos hoy. Y de repente, a partir del siglo XII, pasamos de esa meditación casi sagrada a una caja de herramientas. Exacto. Con el renacimiento de las ciudades y la creación de las universidades, surge el modelo escolástico. Y es radicalmente opuesto. En la universidad, el libro ya es otra cosa. Es un instrumento de trabajo intelectual. Se lee para escribir, para debatir, para construir argumentos, para compilar conocimiento. Y esta nueva necesidad crea nuevas herramientas. Por supuesto. Esta lectura utilitaria impulsa la invención de tecnologías que hoy nos parecen obvias, pero que fueron revolucionarias. ¿Como por ejemplo? Aparecen los índices alfabéticos, las tablas de materias, los florilegios, que son colecciones de citas organizadas por temas. Se favorece una lectura fragmentaria. Ya no se rumia el texto. El objetivo es localizar información específica lo más rápido posible. El nacimiento de la consulta moderna, del Control+F medieval. Es una buena analogía, sí. Y ahora llegamos al sospechoso habitual, la imprenta de Gutenberg. Pero aquí las fuentes nos advierten que no fue tan simple como apretar un botón y que todo cambiara. Claro, el impacto fue innegable, monumental. Permitió una circulación masiva de textos a una velocidad y un costo nunca vistos. Como dijo el impresor Aldo Manuzio, se estaba construyendo una biblioteca sin muros. Pero aquí viene el matiz. Las fuentes dicen que en la imprenta no inventó la lectura silenciosa. Correcto. Esa es una puntualización clave. Esa revolución silenciosa ya estaba en marcha desde los siglos XIV y XV entre las élites letradas, los humanistas, los académicos. Para ellos ya era normal. Sí, ya era una práctica establecida. Lo que hizo la imprenta fue acelerar y masificar esa práctica de forma exponencial. La llevó mucho más allá de los monasterios y las universidades. Hizo que lo que era un lujo de pocos se convirtiera, poco a poco, en una posibilidad para muchos. De acuerdo. Así que la imprenta masifica una práctica. Pero luego, en el siglo XVIII, las fuentes hablan de otra revolución. Quizás menos tecnológica, pero más profunda. El paso de una lectura intensiva a una extensiva. ¿A qué se refieren? El cambio es profundo. El lector intensivo era el lector tradicional. Tenía un grupo de libros muy pequeño y cerrado, la Biblia, algún clásico, y los leía una y otra vez. Toda su vida, hasta memorizarlos. Era una relación de reverencia con unos pocos textos autorizados. Y el lector extensivo se parece mucho más a nosotros. Mucho más. Es un consumidor voraz. Devora constantemente material nuevo y variado. Periódicos, panfletos, revistas y, sobre todo, la gran estrella del momento, la novela. Es una lectura que ya no es religiosa. Se ha secularizado, se ha vuelto individual, privada, y busca principalmente entretenimiento, novedad, emoción. Y esto desata lo que en la época llamaron, casi con alarma, la manía lectora. Exactamente. La novela se apropia del lector con una intensidad que antes estaba reservada casi exclusivamente al texto sagrado. La identificación con los personajes es total. Los ejemplos que dan las fuentes son increíbles. Cuentan que la gente que leía La Nueva Eloísa de Rousseau o El Werther de Goethe se desmayaba,
lloraba sin consuelo. Se identificaban tanto que querían vestirse, hablar y vivir como los protagonistas. Incluso le escribían cartas a los autores como si fueran consejeros espirituales. Es como el binge-watching del siglo XVIII, pero con consecuencias mucho más dramáticas. Totalmente. La lectura se convierte en una experiencia que te puede cambiar la vida, ya no por mandato divino, sino por una conexión emocional con una ficción. Y esto amplía el mercado de forma explosiva, me imagino. Porque en el siglo XIX, con la alfabetización masiva, entran nuevos públicos. Efectivamente. La escuela pública trae a escena a los niños como un mercado específico. Surgen los libros de texto, que no solo enseñan a leer, sino que imponen una forma correcta de hacerlo. Y nace la literatura infantil. Con versiones adaptadas y moralizantes de los clásicos. Justo, como Robinson Crusoe. Y también se reconoce a las mujeres como una fuerza lectora clave. Se las identifica como las principales consumidoras de novelas. ¿Y los obreros? ¿Y los obreros? Las fuentes describen lecturas impuestas por su formación, pero también lecturas furtivas, por placer, a menudo recuperando esa antigua tradición oral. Uno leía en voz alta para los demás en el taller. Qué interesante cómo esa práctica sobrevive. Y toda esta expansión nos trae casi a nuestra época. Hoy, la idea de un canon de libros que hay que leer parece muy lejana. ¿Cómo describen las fuentes al lector actual? Con términos muy directos. Es una era de desorden de la lectura. Desorden. Sí. El lector contemporáneo o posmoderno practica una lectura definida como anárquica, egoísta y egocéntrica. Y todo se rige por un único imperativo que resume el espíritu de la época. Leo lo que me parece. La elección personal es soberana. Absoluta. Y sobre ese desorden, la revolución digital añade una capa de complejidad. Completamente nueva. La pantalla, el hipertexto. Esto plantea una pregunta fundamental. La lectura en pantalla, la cultura del zapping, el scroll infinito, todo fomenta una práctica no lineal y fragmentada a un nivel que ni el códice podía imaginar. Se pierde el respeto por el orden secuencial del texto, ¿no? La idea de empezar por el principio y terminar por el final. Totalmente. Saltamos de un enlace a otro, leemos en diagonal, buscamos palabras clave. Es verdad. Navegamos la información más que sumergirnos en ella. Abrimos una pestaña, leemos 2 párrafos, un titular nos lleva a otra parte. Es un modelo que se parece mucho más a la consulta rápida del académico medieval que a la inmersión profunda del lector de novelas del siglo XVIII. Y así como que completamos el círculo. El viaje nos ha llevado desde un mundo donde leer era declamar. Pasando por la meditación solitaria en un claustro, la emoción febril de una novela por entregas. Hasta el clic casi anárquico en una pantalla. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de este recorrido? La historia nos muestra algo fundamental. La materialidad del soporte, el rollo, el códice, el libro, la pantalla, siempre ha moldeado profundamente no solo el acto de leer, sino a través de él nuestra forma de pensar. El medio es el mensaje. En gran medida. Las fuentes sugieren que esa lectura lineal, silenciosa, concentrada, fue una parte esencial en la forja de la mente moderna, del hombre occidental, con su capacidad para el pensamiento abstracto, para el razonamiento secuencial. Una forma de procesar el mundo que se ha construido página a página. Y eso nos deja con una pregunta final, casi obligatoria, ¿no? Ahora que navegamos en un océano de textos efímeros, sin un canon claro y a través de interfaces diseñadas explícitamente para la distracción, ¿qué nueva forma de leer están haciendo? Y más importante aún, ¿qué nuevo tipo de lector y de persona está emergiendo de esta última revolución?